Muy buenas noches, provincia. Bienvenidos a compartir la edición central de Noticiero 11. En los próximos 60 minutos vamos a repasar lo más importante, lo más destacado de la jornada informativa del día de hoy en Salta, en el país y en el mundo. ¿Recuerdan la información que dimos a conocer hace algunos días atrás? Un tiroteo entre gendarmes y narcotraficantes que estaban en zona montañosa, en cercanías del río Bermejo, de la localidad de Aguas Blancas, pasando una importante cantidad de cocaína. Con el correr de las horas se confirmó la cantidad de droga secuestrada. Una persona finalmente fue detenida en las últimas horas, justamente en la localidad fronteriza de Aguas Blancas. Ante esa situación se conoció justamente que el mismo se le dictó prisión preventiva por estos 410 kilos de cocaína. El resto de los integrantes de la banda logró huir del lugar. La particularidad que tuvo esta situación es que este hombre declaró en el momento que fue imputado, esto ocurrió en la Fiscalía de la Ciudad de Orán, que lleva adelante la investigación, que él pensaba que estaba llevando hojas de coca. Y ante esa situación decidió sumarse a esa banda que estaba traficando en la zona de frontera. Por supuesto que no se trataban de hojas de coca. Le pagaron 70.000 pesos. Allí también se puede entender, tomando las declaraciones, por supuesto, de esta persona, los montos que cobran quienes llevan estas cargas en zona fronteriza. Declara en la sede fiscal descentralizada de la ciudad de Orán que llevaba esta carga pensando que se trataban de hojas de coca. No se brindaron más detalles, simplemente la imputación de este hombre que tiene domicilio por momentos en la localidad fronteriza de Aguas Blancas y en otros momentos en la ciudad de Orán. También parte de esa dinámica que hemos hablado en muchas oportunidades que ocurre en esa zona fronteriza. Esta persona, identificada como Delfor Quispe Romero, es un trabajador de frontera. Además, cumple habitualmente tareas en esa zona entre Bermejo y la localidad de Aguas Blancas, y fue encontrado con 410 kilos de cocaína. Fue la persona detenida en el lugar, porque recordemos que el resto de la banda se termina dando a la fuga luego del hecho ocurrido en el norte de la provincia. Hablando de cargas importantes de droga, el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó con penas de hasta 9 años y 8 meses de prisión a los 3 sindicados cabecillas de 2 operaciones de tráfico de estupefacientes desbaratadas entre enero y abril pasado, en las que se secuestraron 282 kilos de cocaína. La sentencia se dio en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que se dio justamente entre el fiscal federal Marcos Romero, titular de la sede fiscal descentralizada Orán, responsable de la investigación que permitió desarticular esta organización. Se condenó a Sergio Javier Girón, Héctor Novotka y Cristian Fabián Castro como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. La condena llegó a casi 10 años de prisión para el principal responsable de este movimiento de drogas. Podemos tener o la droga que cae en Rosario de la Frontera a través de una avioneta, o la droga que trafican un grupo de personas cargando en sus hombros. Uno de ellos dice: yo pensé que eran hojas de coca, pero carga importante de droga, pasando por el río Bermejo antes de que comience la temporada de lluvias, o si no se tiran sobre los bultos para nadar en el Bermejo y tratar de aparecer río abajo con esa carga de cocaína. O lo que observábamos recién, cargas en vehículos de gran porte, o en un tour de compras, como en este caso, una mujer que fue detenida luego que detectaran esta droga. El perro antinarcóticos detecta la droga. Esto ocurrió en la localidad de Tucumán, en la provincia de Tucumán, con un tour de compras que se dirigía hacia la provincia de Mendoza. Durante la inspección, los funcionarios controlaron la mercadería frente a testigos junto al can de la Fuerza Fedra, quien al acercarse a 2 bolsas que pertenecían a una pasajera de nacionalidad boliviana, alerta a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefacientes. ¿Cuánto encontraron en los peluches? Un total de 2 kilos 850 gramos de cocaína. ¿Cómo habían guardado la droga? Una manta encima de la droga, y allí recién el cierre de los peluches que llevaban esta carga
de cocaína en un tour de compra que había salido desde el norte de la provincia de Salta. Hablando de cuestiones nacionales, porque la primera parte, el primer operativo que observábamos con esos 410 kilos de cocaína formaba parte del Plan Güemes que había lanzado oportunamente la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El ministro de Seguridad de la provincia de Salta estuvo reunido justamente con las nuevas autoridades que tendrá el área de seguridad de Nación y obviamente que el tema Plan Güemes es uno de los puntos centrales, pensando además en un balance de año y en lo que se viene para el próximo 2026. Estuve en Buenos Aires hace 2 días en lo que es la reunión del Consejo de Seguridad Interior. En esta reunión participaron no solamente el ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, que ahora deja su cargo y asume como senadora nacional, sino también la ministra entrante, que es la Alejandra Monteoliva, quien era la secretaria de Seguridad de Nación, como así también el resto de los ministros de las otras provincias. La verdad que se hizo un balance dentro de lo que es el Consejo de Seguridad Interior y particularmente en cuanto a la provincia de Salta, podemos decir que el balance es totalmente positivo respecto al trabajo que viene haciendo Nación-Provincia y en lo que respecta al Plan Güemes, que como ustedes sabrán, el Plan Güemes tuvo como primer foco trabajar sobre todo lo que es materia de lucha contra el narcotráfico. Y en eso hay que decir que efectivamente y Nación mostraba hay algunos números respecto a la cantidad de secuestros de incautación respecto a droga y ya lleva más de 6.000 kilos de droga secuestrada. La verdad que es un número altísimo, un número creo que desde el año 2019 no se daba una incautación tan alta, como así también por parte de lo que es la policía de la provincia de Salta. En lo que va del año ya secuestramos más de 1.200 kilos de droga. Esto nos hace pensar que vamos por el buen camino, que es necesario, a ver, la única manera de combatir el crimen organizado o el narcotráfico es trabajar de manera coordinada las distintas instituciones, entre eso el Ministerio de Seguridad de Nación, el Ministerio de Seguridad de la provincia, fuerzas federales, fuerzas provinciales. Y por estas horas mostramos también en nuestro servicio informativo un hecho que se dio en Barrio Tres Cerritos, hechos que se dieron en Barrio Tres Cerritos. Recuerdan que nos aportaban, inclusive los vecinos, hubo algún operativo, alguna persona detenida en una iglesia evangélica en Barrio Tres Cerritos. Ayer mostrábamos algunas imágenes justamente de este lugar. Con el correr de las horas nos fuimos enterando además que no solamente se había registrado el hecho en el momento que detienen a una persona, sino que esta persona además ya había concretado otros hechos en el lugar. En estos tiempos de cámaras de seguridad nos permiten, además de estas imágenes, conocer justamente cómo era el movimiento que hacía esta persona en esta zona. Los vecinos están preocupados en ese sector, en esa barriada puntualmente, por diferentes hechos de estas características, de este tipo de robos. En el caso de la iglesia evangélica, el tercer robo que perpetró la misma persona. Sufrimos 3 robos por el mismo individuo. Fue los 3 robos en el mes de noviembre. El primero fue un día jueves que ingresó por la... No teníamos esa, no sé si pueden ver, no teníamos esa tapia, así que fue muy fácil para él entrar. Rompió la puerta de la cocina y se llevó pava eléctrica, licuadora, batidora y bueno. Después vino al lunes siguiente, volvió a entrar de la misma manera, rompió la puerta y esta vez fue directo a la cámara de seguridad. Parece que ya se dio cuenta que había cámara, fue directo y rompió la cámara de seguridad de la cocina y se llevó proyectores, micrófonos, láser, una cámara GoPro que teníamos. Y no conforme, vino el día lunes a la noche creo que era, o no me acuerdo cuándo era, pero esta semana, y ya se dio con que la tapia estaba levantada y se dio maña y entró por el lado del vecino. Y entró y rompió todo abajo y rompió la cámara del salón. Ahora, ¿quedó detenida esta persona? Sí, ese día entró como a las 11 de la noche. Ese día justo vinieron unas personas a sacar unas cosas y se dieron con él adentro. Así que lo encerraron y llamaron a la policía.
Hasta eso, bueno, vinimos todos y la policía lo pudo reducir ahí. Pero sabemos que está en libertad, ¿no? ¿O está detenido? Estaba detenido. Ah, no sabes que... Pasa que él tiene, cada vez que lo detienen, él tiene un carnet de discapacidad. No sé cuál es el grado de discapacidad que tiene porque trepa como... Para robar, digo, ¿no? Sí, trepa como los mejores y rompe, destruye todo adentro. Bueno, ustedes ya hicieron la denuncia previa, todo bien. Sí, está todas las denuncias hechas, pero el tema es ese, ¿no? Que lo vuelven a soltar. Yo les dije que por lo menos cuando lo suelten que nos avisen para que estemos prevenidos, nos preparemos. Recién lo escuchábamos al ministro de Seguridad hablando, después de compartir noticias relacionadas con el tema narcotráfico y temas federales, de la relación provincia con nación. Luego de compartir esta nota y mostrar la realidad de la inseguridad, de los robos en los barrios de diferentes localidades de la provincia de Salta, también le preguntamos al ministro de Seguridad cuáles son las prioridades que tiene pensando en el 2026, la cuestión de la principal demanda que tienen los vecinos. ¿Qué percibe el Ministerio de Seguridad de lo que está ocurriendo en estos momentos en Salta? Son varios los desafíos en seguridad. Por lo pronto terminar de ordenar lo que es, si bien este año hemos logrado ordenar todo lo que es sistema, tenemos que trabajar, profundizar el trabajo en sistema y vincularlo a lo que es inteligencia artificial, por un lado. Por otro lado, lo que la gente pide. ¿Qué es lo que pide la gente? Mayor patrullaje en los barrios, mayor prevención en los barrios, y eso claramente es uno de los, no solamente en cuanto a la cantidad de patrullaje, sino también otro reclamo social, el microtráfico. Yo creo que el principal desafío dentro de lo que es la cartera de seguridad de este ministerio, como así también del Ministerio Público Fiscal, es trabajar en materia de microtráfico y sacar a los narcos que están en los barrios, que afectan a la buena convivencia que tenemos, que podemos tener en los barrios, en las plazas, en los espacios verdes, ¿no? En materia de seguridad, ningún presupuesto va a alcanzar. Nosotros apostamos no solamente a dotar de mayores recursos a la policía, ya sea de móviles o nuevas unidades operativas o refacciones de comisarías, porque de hecho dentro del presupuesto que estamos implementando para el 2026, la idea es llegar a refaccionar por lo menos 22 dependencias policiales de lo que es Salta. Si podemos más, vamos a sumar más dependencias policiales por un lado. Es necesario lograr esto de la refacción de las dependencias, porque no solamente para que pueda tener el vecino cuando vaya a hacer la denuncia una buena atención, sino también para la calidad de vida del personal que trabaja dentro de las dependencias policiales. Pero sobre todo, el trabajo de profundizar el trabajo operativo del Centro de Coordinación Operativa y los recursos policiales en calle. ¿Qué recursos policiales en calle? De las unidades especiales y las dependencias. De lograr patrullajes eficientes, patrullaje planificado en base a la conflictividad que tiene cada jurisdicción. No es la misma conflictividad que puede tener zona sudeste, zona centro, zona norte. Vos tenés jurisdicciones que tienen una conflictividad donde tienen muchos problemas de microtráfico, muchos problemas de violencia social. Bueno, en ese sentido, en esas jurisdicciones tenemos que trabajar no solamente del área de seguridad, también con otras carteras. Bueno, en eso también debo decir que el intendente de Salta Capital particularmente se puso a disposición para que trabajemos en lo que es concretamente en espacios y bajar en espacios que nos permitan trabajar de manera conjunta con las áreas respectivas del municipio para trabajar también en materia de conflictividad. Pero sobre todo, y acá esto es importante, no solamente el patrullaje, sino también creo que el 2026 va a ser un año clave para lograr mayor formación y capacitación de nuestra fuerza. A las 11 de la mañana estaba previsto el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, donde iban a prestar juramento la mayoría de los senadores nacionales electos en las elecciones del pasado 26 de octubre. Recordemos que la modalidad en el caso de la Cámara de Senadores es cada legislador electo por el voto popular, por provincia, por eso por orden alfabético se dio el ingreso de los senadores que prestaron juramento en la jornada del día de hoy. En el caso de la provincia de Salta, veamos a Guzmán Coraita, vemos también a la senadora que
prestó juramento Emilia Orozco. Estuvo acompañada eso llamó mucho la atención, que estuvo acompañada además de sus familiares por el ex diputado nacional y uno de los referentes de la Libertad Avanza en Salta, como es el caso de Alfredo Olmedo. También prestó juramento Flavia Rollón, acompañada por familiares, así uno de los palcos con la presencia de algunos de los funcionarios nacionales. Estuvieron también gobernadores. Tuvo la particularidad esta sesión de que una senadora no prestó juramento porque finalmente se va a analizar qué ocurre con la misma. Tiene una causa de hace algunos años atrás en los Estados Unidos tratando de ingresar o detectada ingresando cocaína a Estados Unidos y todavía no tiene la aprobación de sus pares para que pueda prestar juramento en la Cámara de Diputados. Se espera que en las próximas semanas pueda haber algún tipo de definición respecto a esta situación. 23 de los 24 prestaron juramento ante la titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel. Quien resta determinar qué va a ocurrir, Lorena Villaverde, la senadora nacional por Neuquén de la Libertad Avanza, debe realizar un nuevo análisis a partir de las impugnaciones presentadas y a partir de allí determinar qué va a ocurrir con las mismas. Entre los senadores que prestaron juramento están 3 nuevas caras que tiene la política salteña. Los 3 senadores que prestaron juramento llegan, en este caso, por primera vez a la Cámara de Senadores, en el caso de Orozco ya cumpliendo funciones durante 2 años en la Cámara de Diputados. La senadora Flavia Rollón fue funcionaria nacional, es por eso que los medios nacionales e inclusive prensa del Senado Nacional mantiene una entrevista con ella, le preguntan sus sensaciones, obviamente apenas asume el cargo, y además cuáles son los desafíos que tiene la Cámara Alta para el próximo año. El Senado, estoy convencida que Argentina está en un punto de inflexión y la labor que va a tener el Congreso y sobre todo el Senado es fundamental para las reformas que necesita la Argentina, pero por sobre todo para que éstas tengan una visión federal, una visión inclusiva y una visión con foco en el bienestar social y en el desarrollo de nuestro país. Generar empleo debería ser nuestra bandera, nuestra principal bandera. Y para generar empleo hacen falta tener una hoja de ruta clara, ¿no? O sea, estabilización macroeconómica, claro, es fundamental para absolutamente todos los sectores, tener previsibilidad, tratar justamente la reforma impositiva. Hay que ver, no hay una propuesta todavía del gobierno, pero necesitamos ser competitivos, y la competitividad, además del tema impositivo, tiene que ver también con temas de conectividad, de logística, de infraestructura, que también se deben de tratar y tener una hoja de ruta clara de cómo vamos a hacer ese desarrollo. Y después identificar también un programa con mucha territorialidad, ¿no? Porque una cosa es ver un Excel y otra cosa es también en un país tan vasto como la Argentina, identificar aquellos sectores para que podamos tener un desarrollo armónico de nuestro país en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Bueno, y se ha hablado en el posible llamado extraordinarias, temas como el presupuesto fundamental, digamos, la hoja de ruta para el ejercicio del presupuesto de la Nación, y también la reforma laboral, la reforma tributaria. Así es, bueno, me parece, el presupuesto es fundamental, no podemos tener otro año más sin ley de presupuesto, es la ley de leyes, así que esperemos que tengamos un presupuesto aprobado para el año que viene. Y después, desde mi punto de vista es mucho más urgente una reforma tributaria, pero también una reforma laboral. Todavía no hay un proyecto oficial, entender de qué se va a tratar la reforma laboral, pero la reforma laboral per se, para crear empleo, necesita estar acompañada por una hoja de ruta mucho más integral, ¿no? Además de los senadores salteños, Recalde por Ciudad de Buenos Aires, Martín Soria por Río Negro, Capitanich por la provincia del Chaco, dentro del espacio del peronismo, Venegas Lynch de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich prestó juramento en el día de hoy. La ex ministra de Seguridad de la República Argentina prestó juramento y ya comenzó con una polémica porque tuvo un cruce en el día de hoy cuando intentó tomar la palabra, quiso hacer uso de la palabra, no se lo permitieron, le planteaba la presidenta de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, que no podía hacer uso de la palabra, que eso habían quedado en común acuerdo todos los espacios políticos, que nadie iba a hacer uso de la palabra. Eso generó una molestia por parte de Patricia Bullrich, que después, en conferencia de prensa con los medios de comunicación, marcó que quiere leyes claras para todos, fundamentalmente porque hubo alguna senadora a la que le habrían permitido ingresar con 9 familiares cuando al resto de los senadores se les permitió el ingreso con solamente 3. Pero ya tuvo un cruce,
marcaron la cancha con Victoria Villarroel con respecto a esta cuestión política que ya venía con cierta tirantez, ese cruce en redes sociales, en Twitter, especialmente en X, en los últimos meses. Semanas antes de asumir habían mantenido una reunión, pero claramente la situación sigue bastante tensa. Antes de que ingresara a prestar juramento, hizo una breve reflexión de los temas que se vienen para el debate en la Cámara de Senadores. La reforma laboral va a llegar en extraordinarias. La extraordinaria va a tener un temario bastante amplio: presupuesto, reforma laboral, periglaciares y varios temas más. La CGT, ministra, la CGT le temen a posibles acciones, medidas, están expresando su rechazo a la reforma. Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Gracias. Bueno, nos quedamos en el Congreso. ¿Se acuerdan lo que ayer mostramos en nuestro servicio informativo? Y para quienes no lo vieron y para poner en contexto, vamos a repasar. Una diputada nacional, Marilú Quirós, del PRO Chaco, le pide a Martín Menem las instalaciones del Congreso Nacional para llevar adelante una jornada donde se preguntaban qué contienen realmente las vacunas con las que se inocularon en tiempos de COVID-19. Esta fue la parte más viral de todo. Me parece que no hay red social donde no se haya difundido este momento polémico de lo ocurrido en el Congreso Nacional. Uno de los efectos que causa estas vacunas, ¿sí? Y esto no es grasa en la piel, señoras y señores. Ahí. Si pueden ir al centro del escenario, por favor, así pueden todos divisar mejor. Gracias. Por acá. Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Agarra fuerza. ¿Alguna vez fumigó los jardines Bueno, la diputada fue entrevistada, Marilú Quirós, fue entrevistada por diferentes medios de comunicación. En uno de los medios tiene un diálogo con María O'Donnell y de esta manera habla no solamente de esta cuestión. Ella dice: yo no soy antivacuna, pero me pidieron un espacio y creo que la política tiene que escuchar a todo el mundo. Pero además de hablar de la cuestión de la vacuna, la diputada chaqueña duda, cuestiona no solamente la vacuna, sino además el coronavirus en general, en estos términos. Miedo nos generaron cuando nos impusieron el COVID, que nos aislaron, nos mintieron y nos pasó todo lo que nos pasó. Y está pasando el tiempo y uno se está dando cuenta de que las cosas no fueron tan así. ¿Con qué nos mintieron con el COVID, diputada? Con todo, con que los hospitales estaban abarrotados de gente, que la gente se moría, que la tenían... A ver... ¿A usted no se le murió nadie conocido de coronavirus? ¿A usted no se le murió nadie de conocido de coronavirus? Porque a mí sí. No. No. Bueno, yo le puedo decir que mi madrina se murió de coronavirus. Bueno, lamento mucho. Pasaron muchas cosas. También se murió mucha gente de miedo. ¿De miedo? No conozco a nadie que haya muerto. Bueno. ¿Pero de qué manera se muere de miedo? ¿Qué quiere decir miedo? No, lo que digo es que nos empezaron nos encerraron. No, eso sí, nos encerraron. Las 24 horas del día nos mandaban información de que había un virus ahí que sería letal. O sea, todos los argentinos tuvimos mucho miedo. ¿Pero usted cree que el coronavirus no fue letal? Usted dice sería, lo pone en tiempo potencial. No hay muertos de coronavirus. Hay muchos muertos. Mire, usted tenía un accidente de tránsito y le ponían que era coronavirus. Eso pasó acá. Ella fue la organizadora del evento.
Y la persona que veíamos recién interactuando con José, el jardinero, habló también con diferentes medios. Elegimos la charla que tuvo con Reinaldo 7K en Radio Con Voz, donde tienen un cruce respecto a lo ocurrido y además al cuestionamiento del uso de la vacuna en estos términos. ¿Cómo explica que todos los médicos, científicos en todo el mundo se vacunen, propicien la vacuna, vacunen a sus hijos? ¿Cómo explica eso? ¿Que son una manga de locos? ¿Es una conspiración mundial? Y evidentemente sí, porque evidentemente si te digo que Kudenga, que es del laboratorio Takeda de Japón, estamos encontrando lo mismo que en Pfizer, y yo voy a defender a mi pueblo. Si para vos un argentino no vale nada, para mí sí. Me importan mucho los argentinos, por eso prefiero que la gente se vacune. Que hoy le arruinaron, no, porque ¿qué fundamentos tenés? Si te estoy diciendo que no hay control de calidad, que los contratos fundamentos científicos sobrados para hablar del éxito de las vacunas. No lo hay. Usted no presentó, yo los hechos... primero usted que no es médica, presenta... No importa que no sea médica. No importa que no sea médica. ¿Usted me llama para querer denostarme? No, la quería escuchar. Siga adelante su camino, yo voy con la verdad. La quería escuchar. Voy a defender la verdad a muerte. La mayoría de las asociaciones científicas y médicas en la República Argentina se expresaron con preocupación. Lo que nosotros hicimos en la jornada de hoy es consultar a la responsable del área de inmunizaciones, de vacunaciones, de vacunas de la provincia de Salta, cuál era su mirada, sin querer meterle en la polémica estrictamente política de quién organizó el evento, de quiénes llevan adelante esta campaña. Sí, hay un crecimiento en los últimos tiempos contra la vacunación en el mundo, y esto por añadidura llega a la República Argentina. ¿Qué decía Adriana Jura respecto a lo ocurrido en el Congreso? Como pediatra, también como mamá y como representante o responsable del programa de vacunación de la provincia, que si hay algo que no debemos dejar de hacer es de vacunar y de vacunar oportunamente a nuestros niños, a los adultos y a quien corresponda la vacunación. Las vacunas demostraron, y esto está en numerosos trabajos y sin hablar de trabajos y de evidencia científica, podemos hablar con personas y que por ahí tienen más edad, en donde saben que la prevención con vacuna es fundamental. Con vacuna se logró erradicar una enfermedad que llevó millones y millones de personas a morir. Estamos hablando de viruela, una enfermedad que pudo ser erradicada del mundo. Una de las principales causas de mortalidad, especialmente en nuestro continente, cuando se llega desde Europa a América. Me estoy yendo muy por la historia, pero eso es solo un ejemplo, pero vamos a hablar de otros ejemplos, de poliomielitis. Una enfermedad que las personas más jóvenes por ahí desconocen, que poliomielitis o parálisis infantil. Esta enfermedad se caracteriza especialmente por afectar a niños, que puede llevar a parálisis, a daño neurológico o incluso a fallecimiento. ¿Cuál es el tema de la vacunación? Con vacunación evitamos esto. Desde el año 84, que no hay casos, en 1984, que no hay casos de parálisis infantil por virus salvaje en Argentina, pero sigue existiendo en el resto del mundo. Y hoy tenemos, por ejemplo, alto riesgo de reintroducción de una enfermedad que la gente por ahí más joven sobre todo no conoce, y no la conocen porque estamos vacunados. Entonces, así sea el país más desarrollado del mundo, con mayor capacidad económica, sigue vacunando contra la poliomielitis. No sería una opción, porque aparte no hablamos solo de riesgo individual, sino que hablamos de un riesgo y de un cuidado colectivo. Hoy las coberturas son dispares y en algún caso bajas, y cuando las coberturas son bajas, la persona está cubierta individualmente, pero no se protege al resto de la comunidad. Y hay algunas vacunas
que no se pueden aplicar a algunas personas con inmunocompromiso, ¿sí? Por ejemplo, con alguna enfermedad grave, como puede ser un cáncer. No es mejor tampoco que una persona tenga inmunidad por la enfermedad, porque esto también es un mito y una creencia, que tenga defensa a partir de la enfermedad. Esto no es real. Con vacunas se previenen enfermedades que son graves, que pueden ser graves. Se ha hablado mucho de sarampión. Hemos tenido la semana pasada la voz de Francisco García Campos contando la situación que se estaba atravesando con una alerta que se dio a nivel país por 2 colectivos que transitaron desde Bolivia, que hicieron varias paradas en Salta y en otras provincias hasta llegar a Buenos Aires y a partir de allí cruzar hacia la República Oriental del Uruguay. Ayer escuchábamos también al doctor Salgado, infectólogo, que hablaba respecto a la cuestión de vacunación y la importancia de la vacuna contra el sarampión. Y también, obviamente, la jefa de inmunizaciones, la responsable de inmunizaciones, habla respecto a este tema. Hablemos de sarampión. Antes de la vacunación, eran miles de casos. El sarampión puede ser grave, especialmente en niños pequeños, en personas adultas, en inmunocomprometidos, o sea, personas que no tienen buenas defensas, pero también lo pueden ser en una persona que no tenga ninguna afección. Los niños pequeños no se pueden vacunar contra sarampión, y el sarampión, que es una enfermedad que da fiebre y una erupción, manchita en la piel, pero se puede complicar. ¿Y con qué se puede complicar? Con neumonía, y estamos hablando de una infección del pulmón. Se puede complicar con encefalitis, y estamos hablando de una complicación neurológica, con ceguera, con diarrea y deshidratación. Una enfermedad que hemos dejado de ver, pero que hoy tiene altísimo riesgo de reintroducción, no solo por el alerta de las personas que viajaron desde Bolivia a Uruguay con sarampión, sino porque hay casos en los países limítrofes nuestros, porque hay un gran movimiento de personas para todos lados, y la prevención es vacunación. Esta vacuna, ¿a qué edad se aplica? Al año de edad, como triple viral, sarampión, rubiola y paperas, y a los niños nacidos en el 2020, la llamamos de ingreso escolar, pero todos los chicos nacidos en el 2020, aunque no hayan cumplido los 5 años, hoy ya deberían estar vacunando. Los servicios de salud, especialmente los de Capital, que por ahí de Salta Capital, que a veces cuesta más, porque en el interior y en los lugares más pequeños tienen la figura del agente sanitario y la visita casa por casa, pero acá pedimos el compromiso de las familias, de la comunidad, que se acerquen a los servicios de salud para recibir la vacuna. Y el adulto o el joven o el niño de más de 5 años que no tiene 2 dosis de vacuna sarampión rubiola debiera aplicarse. Es momento de establecer la primera pausa de nuestro servicio informativo. Cuando regresemos, más información en la pantalla del 11. Los niños, niñas, adolescentes son sujetos plenos de derecho. Esta frase, que se incorporó inclusive a nuestra Constitución, que no sea meramente una cuestión declamativa, un deseo, una cuestión de buenas intenciones, un catálogo de buenas intenciones, porque de buenas intenciones estamos llenos, decíamos siempre como sociedad. La jornada del día de hoy es un día de conmemoración a una adhesión que justamente se dio en el mundo entero. Se cumplen 38 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se cumplieron 36 años desde esa consagración, un tratado internacional que en Argentina tiene rango constitucional, un cambio fundamental en el modelo de protección, pensando en los más pequeños.
que es el aniversario de un tratado internacional súper importante, que es la Convención de los Derechos del Niño. ¿Y por qué es tan importante? Porque cambiamos el lugar que ocupan los niños, las niñas y los adolescentes en nuestra sociedad, que pasa a ser un sujeto de especial protección. Y eso nos genera muchísimas obligaciones, tanto a la familia, como al Estado, como a todos los actores sociales. Y genera el reconocimiento de un montón de derechos que ya tenían los niños, niñas, adolescentes y estaban un poquito opacados por ciertas prácticas que venían arraigadas a lo largo del tiempo. Bien. Y con este cambio en la práctica, ¿cómo vemos plasmado todo esto que se logró? Bueno, justamente hablemos de un derecho fundamental que se vincula con lo que llamamos responsabilidad parental. Y acá hablamos de un cambio de términos. No hablamos de patria potestad, ¿sí? Porque ya no hay un poder sobre los hijos, hay responsabilidades, hay obligaciones para garantizar sus derechos y su interés superior. ¿Cómo sabemos cuál es el interés superior? Que lo habremos escuchado. ¿Cuál es el mejor interés? Para eso es fundamental oír a nuestros niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo los oímos? En todos los ámbitos. En la casa, en la escuela, en el club de fútbol, en un proceso administrativo judicial en el que estén involucrados. ¿Y cómo lo oímos? Según su edad y su grado de madurez, que es decir, su capacidad de comprensión, no solamente de su edad, no es únicamente una cuestión etaria, sino la posibilidad que tiene de comprender, de recibir información y de decidir conforme el asunto que se le esté consultando. ¿Sí? Y es importante esto de que no es solo un oír de manera individual, sino de manera colectiva. Y hablando de niños, de adolescentes, los grandes debiéramos dar el ejemplo a los más jóvenes, a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Vamos a quedarnos con un ejemplo que nos dan ellos, que tiene que ver con pensar en el compañero en estos tiempos de crisis, en estos tiempos tan difíciles. Los chicos que están en épocas de promoción sabemos que tienen siempre un gasto extra, que tienen siempre una demanda más, que tienen siempre alguna historia más para contar. Esta historia se da justamente en un establecimiento educativo de la ciudad de Salta, donde los chicos decidieron sorprender a un compañero de la institución, a un compañero del curso del grado, con esta linda historia. Séptimo grado C, del turno tarde de esta escuela, que es la escuela Favaloro, ubicada en barrio Parque Belgrano. Los chicos en las últimas horas, hoy fue en horas de la tarde justamente la presentación de la chomba, de la remera. Son nuevos tiempos donde los chicos y las promociones, tanto de primaria como secundaria, tienen estas presentaciones tan particulares que tanto les gusta, que tanto esperan. Francisco es un estudiante del curso, recibió una sorpresa especial por parte de sus compañeros. Lo consideran un gran amigo, un compañero ejemplar. Sabían que no contaba con los recursos para pagarse, para comprar la chomba de la promo, que decidieron hacer una vaquita, juntar dinero. Siempre hay los chicos con un gran corazón solidario, seguramente también algunos papás que se sumaron a esta idea. La iniciativa nació entre los propios chicos, una de las mamás que donó la tela, otra se encargó de confeccionarla, los alumnos supervisaron cada detalle para que el presente sea perfecto y Francisco, hoy, en horas de la tarde, cerca de las 6 comenzó justamente el acto donde estuvieron todos allí presentes, contó con su remera, con su chomba. Lo que para muchos puede ser un detalle menor, es sin duda alguna una linda expresión, una linda oportunidad para demostrarnos que si pensamos en el otro, se pueden hacer cosas de estas características. Hoy el mundo piojoso está de festejos. Huracanes en Luna Plateada es un disco muy particular porque fue grabado en vivo, porque fue un antes y un después de la banda. Si bien eran temas ya clásicos de la banda, fue grabado entre junio de 2001 y septiembre de 2002, en medio de todo el contexto que atravesaba la República Argentina. Incluía las grabaciones de noviembre del año 2001, a un mes prácticamente de todo lo que pasó en nuestro país, en el estadio de Huracán, en el Luna Park, que grabaron a mediados de
del mes de julio del 2002 en el estadio de Gimnasia Esgrima La Plata, en el estadio de Newell's, en Neuquén, también en un espectáculo que hicieron en el Camping Luz y Fuerza en Mendoza. Incluía Extraña Soledad como única canción que estrenaban en ese disco. Se cumplen ya varios años, 23, de ese estreno donde esas versiones en vivo de Los Piojos marcaron a la banda un éxito y una consagración, porque muchos descubrieron con ese nuevo disco o con ese disco en vivo las canciones que ya habían sido un éxito de ediciones anteriores. Elegimos una excusa simplemente para escuchar un poco de Los Piojos para cerrar nuestro segundo bloque, para irnos a la pausa, y cuando regresemos, más información. Hablamos del tiempo cuando regresemos después de la pausa al 11 TV. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento, el miedo a sufrir. Hoy me congela en el rancho peor, si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar lejos. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje que llegué, fue mirar el paisaje que llegué. Fue una semana particular porque tuvimos un temporal en Aguas Blancas, un temporal también en el día de ayer en la localidad de Cafayate, además lluvias, vientos, granizo en la zona del Carril, en Moldes, en diferentes zonas del Valle del Lerma. La pregunta del millón es ¿qué va a pasar en las próximas horas? Hay muchas formas de decir te amo. Y una de ellas es contratar un seguro de vida. Caruso Seguros. Por amor a ellos. Para arrancar mostramos cómo está la capital salteña. Se observa justamente una temperatura agradable, se siente una temperatura agradable, calurosa para algunos, exagerados que están hablando de qué calor que hace en Salta, 28,6 la temperatura, 47% la humedad. Hay alerta de todas maneras para diferentes regiones de la provincia de Salta. Hasta la medianoche, alerta para Capital, Cerrillos, Huachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma, zona montañosa de Cafayate, prepuna de Iruya, prepuna de Orán y prepuna de Santa Victoria. Esto es lo que indica el servicio meteorológico, donde se prevén valores de precipitaciones que podrían ir entre 30 y 50 milímetros y que pueden ser superados en forma puntual. Además, el servicio meteorológico ya está advirtiendo también que hay alerta amarilla y naranja en el centro del país, indican hasta Tucumán. Inclusive habrá que ver si esto llega hasta los valles calchaquíes salteños y de qué manera puede impactar esta alerta que emitieron en las últimas horas para el centro del país e inclusive hasta la vecina provincia de Tucumán. Mañana 35, 36 la máxima para el domingo, pero por la tarde-noche la probabilidad de tiempo inestable. Es tiempo de despedirnos, de invitarlos a reencontrarnos el próximo día lunes a las 20, Dios mediante, en la pantalla del 11. Hasta entonces, si Dios quiere. A veces hay que matar, a veces hay que saber perdonar y otras veces hay que olvidar y reír. Como el miedo de la noche, como el miedo en la mañana, y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos.